Bienvenidos una vez más al estudio de las lecciones de la Escuela Sabática. En esta oportunidad hay una pregunta que se estará discutiendo o analizando durante todo el trimestre. Efesios, ¿cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? Una pregunta interesante, una pregunta pertinente que nos ayudará a interiorizar y a la vez enfrentar las situaciones difíciles que como cristianos en estos tiempos nos corresponde llevar. Bajo el contexto, o por lo menos el contexto bíblico de cómo vivieron los cristianos en tiempos de la iglesia de Éfeso. Y en esta oportunidad pues tenemos a Enrique que nos acompaña en la mesa, igualmente Carlos y un servidor, Gustavo, que hemos dispuesto en esta semana pues el análisis del estudio, que en esta oportunidad es también una orden. El tema central del trimestre es una pregunta, pero en esta semana es una orden. Anden como sabios. Y es una orden que nos da Pablo y Dios a través de Pablo. Nuestro Dios, gracias por esta oportunidad, este momento y este canal para poder comunicarnos con nuestros seguidores y la gente en las redes sociales. Permite que este mensaje podamos presentarlo con tu ayuda y que llegue a muchos corazones y puedan aprender de ti, de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es una bendición, ¿no? Poder compartir con todos nuestros oyentes el tema de esta semana. Si os parece, vamos a leer el texto que de alguna manera... Texto central. Sí, nos sirve de texto central para esta lección, que dice así, ¿no? Se encuentra en el capítulo 5 de Efesios, en los versículos 15 y 17, y dice: miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Claro, cuando lees este versículo dices, bueno, parece sencillo. Pues no tiene mucho de sencillo, porque cuando nos dice anden como sabios, no como necios, ¿no? Y cuántas veces en la vida tomamos decisiones y bueno, pues cogemos siempre el camino del necio a veces, ¿no? Y nos dice, Pablo nos invita a ser sabios, ¿no? Y a tomar buenas decisiones. Qué mejor decisión que saber y conocer la voluntad de Dios, ¿no? Sobre eso basa un poco, toda la lección, ¿no? Y creo que toca temas muy interesantes que tocan a lo personal, a una manera de vivir, a un estilo de vida, a cómo reconducir también, creo yo, ¿no? A personas que quizás no conocen con tanta profundidad la palabra de Dios, pero que nosotros tenemos esa misión de decirles, hay un estilo de vida gratificante. Hay un mejor camino. Eso es, y que nos puede llevar a vivir como sabios y a por lo menos intentar evitar los problemas que da el andar a veces en caminos necios, ¿no? Como tema recurrente, notamos en el estudio de la semana el valor que tienen las personas para Cristo y para la Iglesia. Y sobre todo, esa es la intencionalidad de Pablo cuando, o de Dios, de Cristo a través de Pablo, desafiándonos a vivir diferente. Se dice que por allá por los años 60 apareció un artículo en X revista con el título El hombre vale $1. Y estaba haciendo referencia a los componentes que tiene un hombre de 1,80 de estatura, 40 años de edad. Componentes minerales, los ¿no? químicos. Químicos, es minerales. Correcto, sí. Entonces decía, vale $1 porque si les trajéramos el hierro, se sacarían unas 4 puntillas para herrar la pata de una mula. Y esas 4 puntillas valen tantos centavos. Si les trajéramos el calcio, la cal, serviría para pintar un pequeño baño y eso costaría tantos centavos. Y así el agua
y el fósforo y esto y lo otro. Y en total... Y en total $1. $1. Y todo el mundo Tristeza. pues le llamó la atención el título de ese artículo. Pero ¿cómo así que vamos a valer $1? Y claro, cuando leyeron el artículo, el articulista lo explicó y sumó, pasó la raya y sí señor, daba $1. Posteriormente... No valemos nada. Sí, pero posteriormente salió otro artículo titulado El hombre vale $1.000.000. Y entonces causó todavía más inquietud, admiración y como atracción ese título. Uh-huh. Y explicaron, el articulista dijo, sí, vale $1.000.000 porque si les trajéramos el conocimiento que tiene esa persona, el chip, el disco duro, pues, en el cerebro, pues, todo el almacenado, toda la cantidad de cosas que se podrían correcto, sacar eso, dinero, ¿no? Sí, correcto, eso vale tanto. Si les trajéramos y si le tuviéramos que pagar 30 años más de trabajo, porque tiene 40 años, valdría tanto, habría que pagarle tanto, y así, y lo mismo unos componentes raros que tenemos, entonces eso vale tanto. Si los órganos valdrían tanto, si le tuviera que vender el corazón, los pulmones, bueno, así, los trasplantes. Y pasó la raya, $1.000.000. Bueno, esta anécdota o esta ilustración para comentarles que los que andan en la luz, todos los seres humanos tenemos una valía. Sí, pero por supuesto. Para la iglesia y para Dios tienen mucha valía los cristianos que andan en la luz. Ese es el enfoque que le da la lección en esta semana. Uh-huh. Y aquí nos enfrentamos a un interrogante fuerte, y es cómo viven los hijos de luz. Yo creo que eso es una pregunta que nos deberíamos comprometedora, de hacer, ¿no? Y nos deberíamos de hacer todos. Cierto. Porque para vivir no necesitamos sino tomar decisiones. Así es. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para vivir nosotros en este planeta, en esta vida y sobre todo en este siglo, como semejanzas al siglo I, primero después de Cristo, hay un impulso social muy fuerte a la desobediencia, a la insurrección, claro, a una vida libertina, o sea, a un libertinaje, a una pseudo libertad de pensamiento que pues nos ha llevado a estas estadísticas de muerte y de desarraigo social que tenemos tan fuerte en el mundo. Pero para vivir de la otra forma, la correcta, asumida por la Biblia, que es el manual que seguimos, pues se requiere más allá de una decisión, se requiere a Dios. Claro. Se requiere a Dios. Yo pienso que una respuesta muy cercana a la Biblia sería que para que una persona viviera como un hijo de luz, tendría que escuchar lo que Dios propone para vivir y tratar de hacerlo. Y hacerlo, correcto. O sea, esforzarse por hacerlo. Y sabes que San Pablo en Efesios 5, verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ese es el llamado. Ese es el desafío. Pero si lo miramos un poquito antes, Gustavo, léenos el texto anterior. No seáis pues partícipes con ellos. Exacto. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Uh-huh. Sí, señor. Muy bien, o sea que hay una alusión. Lo que tú decías. Es una alusión directa de la Biblia frente a la decisión que tenemos que tomar Enrique y las personas que nos ven de apartarnos de esos caminos. No seguir a las personas que hacen lo que es incorrecto. ¿Qué es lo incorrecto? Según la Escritura, bueno, hace una lista. Pero Enrique, ¿sabes? Hace una lista interesante que yo creo que ahora lo vamos a ir desglosando poco a poco. ¿Sabes, Enrique, que uno encuentra el desafío y es que uno no puede vivir en una burbuja? No. Uno tiene que vivir, ser luz en medio de las tinieblas, porque así como Cristo Obviamente, se dice de Cristo, que vivía en Nazaret. En el peor lugar de Palestina. En el peor lugar de Palestina, tenía fama. Sí. Y lo que pasa es que el proceso, en esta lección, esta primera parte que estamos trabajando, ¿no? Andad como hijos de luz, anden como hijos de luz, es un imperativo que hace, que es personal. Sí. No nos está diciendo, decidles a otros que anden en la luz. No. No. Anda tú y yo.
andemos en la luz. Y una vez que nosotros estemos cerca de la luz, al final la luz es Cristo, ¿no? Y es el que nos da esa visibilidad de lo que es verdaderamente hacer las cosas bien, ¿no? El que nos ayuda y el que nos da el ejemplo, ¿no? Y una vez que empezamos a acercarnos a esa gran luz que es Cristo, pues podremos transmitir eso a otras personas. Y yo, pues, anotaba aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer también nosotros por ayudar a que otras personas se conviertan en hijos, en hijas de luz, ¿no? Pues bueno, fundamentalmente que nosotros podamos ser transmisores de ese mensaje, pero también aconsejar, educar con cariño y también con claridad, pero con respeto y con cuidado a las personas que quizá están viviendo, como llamamos nosotros, en tinieblas, ¿no? Correcto. Pero bueno, ¿quién no ha vivido en tinieblas, no? Y quién no vive, a pesar de conocer al Señor, a veces estamos también en las tinieblas, ¿no? Y bueno, pues es importante que a las personas que viven situaciones complejas las ayudemos. Y nosotros, si somos hijos de luz, tenemos que hacerlo así, por lo menos yo lo percibo así. Sí, bueno, aquí es donde el cristiano, donde la vida para el cristiano se convierte en un desafío. Ser luz viviendo en medio de las tinieblas sin ofender a los que poseen las tinieblas y sin aparecer como los exclusivos, como los que estamos aquí por encima, ¿no? Por encima de, ¿no? El ejemplo de Jesús es trataba con las personas que vivían en tinieblas, correcto. Y se acercaba a ellos con cariño, con respeto y les decía, oye, esta es la oportunidad de seguir la luz. Bueno, allí sé que será, lo más seguro es que será un tema de estudio el sábado, de análisis y de participación. Cómo vivir como luz en medio de la oscuridad. Cómo vivir como luz en medio de la oscuridad. Y Enrique ya lo decía, con el respeto de la diferencia. Con el respeto de la diferencia. No sin atropellar, llamando con amor e inspirando, sin ser, sin ser hostigante, sin ser, no sé si ese término... sí, se entiende perfectamente. Sin ser, sin ahogar. Dañino sin ser tóxico. Sí, más bien ser el perfume, ser la luz, pero no esa luz que encandelilla, sino esa luz que da claridad para poder caminar. Y Gustavo, yo pienso que hay una sugerencia, ¿no?, de la Biblia, claro, de Pablo, para esos tiempos tan parecidos a estos, y es que, claro, él presenta una lista de personas que se han equivocado, ¿no? Él les dice, en el término bíblico, paganos, o sea, incrédulos que no han seguido a Cristo, pero que han decidido hacer todo lo contrario. Y hace una lista, ¿no?, los fornicarios, por el libertinaje sexual, y toda la gente que engaña, que hace mal, que estafa, roba y asesina. Y frente a eso, que es agresivo, Pablo presenta una alternativa, el amor. Así es. Refiere al amor como acciones de gracia, o sea, la única forma de nosotros parecernos a Cristo es hacer lo que Cristo hizo. Y el apóstol dice acciones de gracia, o sea, amar, el amor, o sea, pasa directamente de eso negativo a una posición positiva, que es útil para estos tiempos. ¿Quién de nosotros no ha tenido una crisis? ¿Quién de nosotros no ha visto este tipo de libertinaje afectando, digamos, la familia o simplemente un ambiente, un entorno, ¿no? Alguien me decía, no pude dormir anoche porque el ruido de mis vecinos en una fiesta y en una bacanal. Claro, exacto. Entonces, hay dos cosas que cuando me lo dicen en tiempo real, yo le digo, pues ponte un casco o unos audífonos y aíslate, o sal y ve a caminar, o duerme en casa de un familiar o algo. Busca alternativas, porque enfrentarse a eso no es fácil y hay gente que pierde la paciencia, pero la solución también está en el amor. Bien, estamos entonces en el análisis de vivir sabiamente versus vivir neciamente. Y San Pablo hace el contraste. Nosotros también necesitamos hacer el contraste. Eso es. Como ya se ha dicho, con sabiduría. Vivir con sabiduría es llevar el evangelio sin desconocer el amor. Mejor dicho, llevar el evangelio del amor. Sí, hay una cosa, ¿no?, que es que también vivimos en un momento en el que al menos yo percibo que la gente está desorientada, ¿no?
creo que la gente no tiene claro qué está bien y qué está mal. Eso es como una situación en la que todo vale, todo está bien, no hay nada malo. Enrique, Sí. perdón, de hecho, a lo malo se cataloga como Sí, bueno. Por eso lo es. mismo. Entonces, esa Y al desorientación contrario. se transmite, bueno, a uno mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy pensando en la gente joven que conozco, ¿no? Ujú. Que ellos todavía no tienen una referencia en cuanto a la experiencia que han vivido, porque tienen vidas cortas todavía, ¿no? Pero esta gente, pues no saben qué está bien, qué está mal, dónde estoy acertando, dónde me voy a hacer daño en el futuro, si ando en situaciones que, bueno, metafóricamente en estas escuelas áticas se hablan situaciones de luz y situaciones de tinieblas, ¿no? Correcto. Nosotros no somos quien para juzgar a las personas, pero sí somos quien para aconsejar, ¿no? Yo, por ejemplo, pues intento aconsejar a mis hijos y a la gente que tengo en mi entorno y les digo, si tomas estas decisiones, pues son decisiones que te van a traer tristeza, ¿no? Y el Señor, y en esta escuela sabática, nos llama a ser hijos de luz y a vivir en situaciones de luz. Y normalmente, pues, no sé, estoy viendo que la gente pues tiene esa tendencia a vivir en la oscuridad, ¿no? Vivir mucho la noche, vivir mucho en situaciones que luego traen problemas. Bueno, es el desafío que tiene la Iglesia Ujú. de brillar en medio de la oscuridad, pero sin encandelillar, es decir, enceguecer a aquel que está tratando de visualizar un mejor vivir. Sí. Y ese es el desafío que tenemos como Iglesia, Es verdad. como hijos amados de Dios. Con un firme asidero en las realidades celestiales, el cristiano camina o vive el Evangelio en tiempos difíciles como los que le tocó vivir a los creyentes de los tiempos de Pablo, igual nos corresponde ahora. Bueno, Entonces, a ver, Gustavo, allí tenemos- otra indicación que me parece muy importante, o sea que nuestra lección nos ayuda a desarrollar ese perfil es que una de las estrategias para hacerlo y no quedar nosotros en la oscuridad o no tener herramientas para ayudar a otro es la vigilancia. ¿La vigilancia de qué? Pues de mi propio ser y de mi entorno. A ver, tiene mucho que ver con el ambiente. Jesús vivía en el peor lugar de Palestina, ¿verdad? Lo comentamos. Así es, sí. Al punto de que dijeron de Ya, Nazaret puede salir algo bueno. Ah, sí, No dijeron pues solo lo alguien, cuestionaban, sino algo. sí. O sea, cuestionaban era todo el entorno. Todo el entorno, Y sin sí. embargo allá vivió, iluminó y transformó. Ahora nosotros tenemos ahora este ambiente mundial, es en todo el planeta que hay una relajación de los valores y condiciones muy, muy adversas. Y la Biblia hay una sugerencia porque Dios ya había visto el futuro, que íbamos a vivir este terrible drama, y dice, vigilen. Bueno, la palabra antigua es velad. Vigilen, revisen, permanentemente estén cuestionando y hagan lo que yo les digo. Y hay una indicación, por ejemplo, en el aspecto sexual, que hay un libertinaje sexual desaforado en el planeta, aún más en los países desarrollados, donde yo Dios creería dice, que yo por quisiera, todas partes. sí, pero los países desarrollados tienen un alcance mayor por cultura, hay menos creyentes, ¿sí? Hace poco decían que en Estados Unidos, al menos que es desarrollado, pero hay mucha cristiandad, 60% de la población ora, y en Alemania solo el 5%. O sea que hay un menos apego a las cosas religiosas o espirituales. Ujú. ¿A qué me refiero? A que debemos vigilar y controlar esos impulsos humanos que están siendo motivados por los medios masivos, por la cultura, por las pseudoculturas y las ideologías nuevas, ¿no? Bueno, Que nos invitan hacia el libertinaje y hacia la libertad. Esta lección nos da unas pinceladas, Sí. ¿no? Nos invita, en una parte de la lección, nos dice adoración llena del Espíritu, ¿no? Ujú. Nos invita a decidir, a tomar decisiones, ¿no? Importantes, con qué amigos y con qué amigas nos Eso es, movemos, vigilar. en qué ambientes nos En queremos qué mover, ambiente. dónde hacemos nuestra vida, ¿no? Los grupos y, como se suele decir en el término animal, las manadas arrastran, ¿no? Manadas, las cuadrillas. Las cuadrillas arrastran y bueno, pues es importante que nosotros también nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros entendemos que a través de la conciencia el Señor nos está hablando y quien más, quien menos sabe que estás yendo por un camino erróneo que te puede dar problemas o te puedes estar juntando en ambientes que te pueden dar problemas, ¿no? Entonces hay que ir tomando decisiones. Muy bien. Y la escuela sabática nos dice, ¿no? Nos aconseja, cuando encuentres verdaderamente
un grupo que te da esa paz, que te da esa tranquilidad, que te acerca a la luz, no dejes de reunirte, no dejes de alabar, no dejes de cantar. Incluso dice, ¿no? Aquí ahí te invita pues a que participes de las cosas que van a ser buenas para tu cuerpo y que simplemente deseches lo que te va a dar problemas. Probablemente usted se haya, como cualquiera de nosotros, inmerso en medio de una sociedad que no comulga con los principios bíblicos y que va a chocar con ellos y que en cierta manera le van a causar a usted como a mí, nos van a causar un poco de estupor. Pero allí es donde debemos hacer acopio de la palabra, las enseñanzas y de la esencia del Evangelio. Y es amar al pecador descartando al pecado. En otras palabras, descartar, señalar al pecado por su nombre, pero amando al pecador. En ese orden de ideas, quiero invitar a todos los amigos y a los maestros para que se enfatice este punto. Y es que, como Pablo, rechazaremos el pecado, pero amaremos al pecado, porque nosotros mismos estamos allí. Es curioso, ¿verdad?, que pues, 2000 años más tarde, la experiencia que vivía Pablo, ¿no? Al final los tics y las maneras de actuar del ser humano son similares, ¿no? También claro. Pablo decía a los efesios, habéis vivido en tinieblas, pero habéis conocido la luz, ahora vivís de otra manera, ¿no? Yo siempre repito que no conozco gente que haya conocido la luz y le apetezca volver a las tinieblas, ¿no? Yo creo que siempre tiene que haber ahí como una tendencia, una vez que has conocido la luz, a ir hacia ella, ¿no? Bueno, la Escuela Sabática nos invita a ello y nos invita a que debatamos y veamos cuál es la manera en la que debe comportarse cada uno y también incluso a nivel de iglesia, ¿no? Cuál tiene que ser la actitud, qué mensaje tenemos que dar a las personas, Así es. ¿no? Gustavo, yo creo que hay un que cierre importante, por lo menos desde mi punto de vista, con este tema que me fascinó. Cuando alguien dice que el hombre más poderoso del mundo es el que tiene autocontrol. El que tiene el dominio propio. No, recordaros que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, pero eso no significa que tenemos la infalibilidad, no significa que vamos a mirar a los que, entre comillas, no andan en la misma luz, a mirarlos por debajo del hombro, sino que por el contrario, aún con los que proceden de una manera diferente a lo que nosotros hemos creído, miremoslos con amor, atraigámoslos con nuestro testimonio de amor. Fue lo que hizo Cristo Jesús, que comía y bebía con pecadores y publicanos. Sin embargo, no participaba de sus pecados y más bien los atraía con amor. Así que bendiciones para todos y que esta sea la esencia y el mensaje que nos deje la lección de esta semana. Amén.